Minutos. Paula, ayer un oyente decía que de 2.500 empresas que podrían estar activas en el negocio de la marihuana, pues solamente hay 80, que el futuro se ve incierto, por no decir que se ve muy complicado. 4 años duró la industria parada, todo un gobierno parado. Y pues hasta ahora, en estos meses, se ha anunciado que se va a reactivar, pero yo no sé si se está reactivando a la velocidad que la industria merece y si recuperaremos lo que perdimos, porque es que muchos se fueron. Sí. Muchos se fueron, Paula. No, y este es un terreno en el que otros lo ocupan rápidamente, con lo cual terreno perdido, terreno no recuperado. O sea, se van para otro país, sí, señor, ha sido un terreno perdido tanto para los nacionales que invirtieron muchísimo, para los pequeños campesinos y también para los inversionistas extranjeros. Por eso, Julio, quiero que a esta hora saludemos a Miguel Samper. Él es el nuevo presidente de Asocolcana, el gremio de las empresas de cannabis. Miguel, gracias por estar con nosotros a esta hora en la W Radio. Paula, muy buenos días, un saludo para ti, para Julio, para toda la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes que nos acompañan hasta ahora. Miguel, antes de irnos con el tema del cannabis recreativo, yo quiero que usted nos haga un panorama de las empresas que agremia Asocolcana. ¿Cómo están después de los anuncios que ha hecho el presidente Gustavo Petro en estos más de 100 días? Pues con una expectativa bastante alta y un optimismo moderado, porque es que yo sinceramente creo que con el cannabis de uso medicinal el país mató el tigre, pero nos estamos asustando con el cuero. Y tenemos una expectativa moderada porque en este momento efectivamente la radiografía es una radiografía de una industria en crisis, de 1.300 empresas licenciadas. En el momento ya han cerrado operaciones, se han quebrado, se han ido del país 400 empresas y de esas 900 que todavía continúan reportando algún grado de actividad, que puede ser simplemente que fui a la oficina y prendí las luces, de esas el 95% de esas empresas por su nivel de ingresos, que es cercano a cero, son microempresas. El otro 4.6% son pequeñas empresas y solo hay un 0.3% que son empresas catalogadas como medianas. Cuando nosotros aprobamos la ley de regulación del uso adulto, yo en ese momento me encontraba, del uso medicinal, perdón, en ese momento me encontraba como viceministro de Justicia. Solo 5 países en el mundo habían regulado el cannabis de uso medicinal. Y nosotros, en este momento que ya tenemos 50 países que lo han regulado, pues no hemos podido entrar a competir ahí en esos mercados con toda la propiedad del caso. Y aquí lo preocupante son los pacientes. El oyente que llamó ayer, los distintos usuarios que por redes sociales desde hace unos días se están quejando, están diciendo que no tienen acceso a medicamentos a base de cannabis. Mira, es que hoy en día solo hay 5 medicamentos registrados a base de cannabis con registro INVIMA, de los cuales son 2 grandes compañías que los están importando. Nosotros estamos compitiendo en el mercado mundial, estamos yendo al mundial de fútbol del cannabis medicinal, pero no tenemos liga interna. Para nadie es un secreto que para el pasado gobierno, el gobierno de Iván Duque, pues ese gobierno no era amigo del tema de la marihuana de uso medicinal, pero ya llegó un nuevo gobierno. Por eso quiero preguntarle dónde está el principal cuello de botella que está evitando que el tema de la marihuana de uso medicinal pues ya empiece a toda marcha. Nosotros siempre hemos dicho, el Ministerio de Salud, el sector salud tiene la llave o para ponerle un candado definitivo a toda esta posibilidad que le ofrece al país, a los pequeños productores, a los pacientes, o ponerle un candado al cannabis de uso medicinal o abrir definitivamente la puerta. Le pongo un ejemplo concreto y es algo crítico que está pasando en este momento. El pasado gobierno, en el último minuto, antecitos de irse a finales de julio, excluyó del plan de beneficios de salud los medicamentos a base de cannabis. ¿Eso qué quiere decir? Que volvió el acceso a los medicamentos de cannabis un tema de élites. Hoy en día solo el que puede pagar estos medicamentos tiene acceso a ese tipo de tratamientos, que por supuesto eso implica que de 35,000 pacientes que se estaban atendiendo regularmente, hoy solo en día estén atendiendo
a acceder a estos productos menos de 1.000 pacientes. Sí, presidente, pero ustedes ya se reunieron con el presidente Gustavo Petro, con la ministra de Salud. Quisiera saber si más allá de esos anuncios ha existido algún avance, porque es que esto fue prácticamente lo mismo que hemos venido denunciando en estos micrófonos, que anunciaban. ¿Qué concreto ha hecho este gobierno para darle avance al proceso tanto del cannabis medicinal como del cannabis recreativo, que de eso ya vamos a hablar? Pues mira, nosotros hemos tenido muy buena recepción. Nos han recibido los equipos de trabajo de los distintos ministerios. Con el ministro de Justicia estamos trabajando muy de la mano, con la ministra de Agricultura, con el equipo jurídico del Ministerio de Salud, y venimos trabajando a marchas forzadas porque nosotros lo que les estamos demostrando es que la realidad de la industria, la realidad de los pacientes que quieren acceder, es una realidad muy crítica. Pero sí se pueden hacer como se dice en la función pública, con mangos bajitos. Se pueden conseguir unos logros inmediatos y ojalá antes de que termine el año, que ese ha sido el propósito que le hemos manifestado, que como queremos trabajar con los distintos equipos. Hemos tenido buena recepción, hemos tenido muy buen trabajo coordinado y esperamos que en las próximas semanas se concreten en resultados que sean a su turno muy concretos, ¿no? Sí, cuando hablamos de este tema siempre mencionamos el ejemplo de Estados Unidos y cómo avanzan y todo lo demás, pero dejando afuera Estados Unidos, pues que es otra realidad, ¿qué otros países están trabajando en este tema y nos estarían dejando también atrás? ¿Usted tiene otros ejemplos de países que podamos comparar donde este tema esté avanzando con la rapidez que se esperaría? Por supuesto, y no nos vayamos tan lejos como para Estados Unidos, estoy de acuerdo, Félix. Aquí en la región, en Latinoamérica, Argentina reguló el uso medicinal, del cannabis el año pasado y ya están avanzando a unos ritmos mucho mayores que nosotros, que lo legalizamos hace 6 años. Chile entró en la legalización del cannabis de uso medicinal 1 año después que nosotros y ya tienen una industria muy robusta y consolidada. Perú entró 3 años después que nosotros y ya tienen una industria muy consolidada. Es decir, el cannabis de uso medicinal, nosotros fuimos pioneros, pero tristemente nos tuvimos que subir en uno de los últimos vagones por todas las trancas regulatorias que, para mal o para bien, el gobierno anterior le fue imponiendo a esta industria. Ahora que estamos en la discusión del cannabis de uso adulto, no nos puede pasar lo mismo. Nosotros sí tenemos que montarnos ahí en la locomotora y ser los pioneros en todo el mundo sobre este tema del cannabis de uso adulto. Don Miguel, pero a propósito de locomotora, ¿no será que se requiere mayor información? Y al decir esto me refiero a la publicidad. ¿No será que el cannabis necesita una campaña de publicidad en la que se pueda neutralizar la mala imagen que sus enemigos todos los días a través de las redes sociales mueven y por supuesto crean unas contradicciones y confusiones? Más que publicidad, Alberto, yo sí creería que hace falta una campaña fuerte, pedagógica, liderada por el Ministerio de Educación en este sentido. Porque tiene razón, pero hay que diferenciar dos mundos. Frente al uso medicinal, cada vez es más aceptado, el voz a voz ha funcionado muy bien. La gente está sabiendo las propiedades, que esto sirve para los niños que tienen epilepsia, para los adultos mayores que sufren de los dolores derivados del cáncer, que aminora sustancialmente los mareos y las convulsiones que vienen también por las quimioterapias. Cada vez la gente sabe más de este tema de uso medicinal, pero no tiene a dónde ir, no sabe a dónde ir porque no tiene a dónde ir. Realmente aquí los productos que nosotros estamos permitiéndole a los pacientes que accedan son productos importados. Sí. O si no, nos toca formularle una receta magistral hecha para la talla de las necesidades de cada paciente, que es supremamente costosa y que si no la cubre el sistema de salud, pues no van a tener ningún acceso los pacientes de bajos recursos o los adultos mayores pensionados, por ejemplo, que eso es lo que nos está pasando en este mismo instante. Frente al mundo de la regulación del uso adulto, que va con buenos vientos en el Congreso, ya pasó su 3er debate, todavía quedan 5, pero ha pasado por primera vez, y eso es algo histórico, 3 debates.
ahí también hace falta algo de, más que publicidad, yo le diría también de información, porque gente lo que dice es que se va a disparar el consumo. No, es que no nos llamemos a engaños. Según la última encuesta del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, los menores de 14 años son los que más están accediendo primero al cannabis, primero a sustancias ilícitas que al alcohol o al tabaco. ¿Eso Sí. qué quiere decir? Que hoy en día los menores de edad acceden más fácil a un cigarrillo de marihuana que a una cerveza, y eso es porque la cerveza es un mercado altamente regulado, y eso es lo que estamos pretendiendo hacer con el cannabis de uso adulto. Sí, presidente, es que frente a lo que usted mencionaba del tema de salud, justamente en estos micrófonos anunciamos que la primera clínica que hubo en el país, que se llamaba Serenia, tuvo que cerrar sus puertas. Pero vuelvo al tema del cannabis de uso recreativo. ¿Cree usted que sería posible tener un control si se aprueba este proyecto de ley de la mano de la propuesta del presidente Petro que hizo ya hace algunos meses de eliminar las licencias de cultivo? ¿Eso sería posible? Ese es el mundo ideal, un mundo en el que la producción sea controlada no a través de licencias, porque eso impide que accedan varios productores. Nosotros siempre le hemos dicho, de acuerdo, ese es el mundo ideal, hacia allá tenemos que caminar, pero caminemos con pasos seguros, porque en el proceso no vamos a afectar tampoco la salud de los consumidores. Es decir, tenemos que garantizar unos estándares mínimos de calidad, para que los consumidores a futuro accedan a un producto que tenga todas las garantías y tenga todos los certificados, y que no vayan a consumir productos con metales pesados, pesticidas, etcétera, porque a ese riesgo están sometidos hoy en día cuando tratan de acceder a estos productos en el mercado ilegal. Nosotros lo que le hemos dicho al gobierno nacional, al nuevo gobierno, es que el cannabis debe ser la punta de lanza para ese cambio en la política de drogas que ha propuesto el presidente Gustavo Petro. Ayer lo reiteró, ayer dijo que en el país no va a haber paz total hasta tanto no haya un cambio en la política de drogas. Nosotros le decimos, acá hay una industria que mal que bien tiene 6 años de luchas, 6 años de lecciones aprendidas, y nos debe usar como punta de lanza en ese cambio, como un tren de aterrizaje perfecto para que el cambio de la política de drogas en Colombia sea una realidad. Don Miguel, pero en este tema del uso adulto y recreativo del cannabis, pues el diablo está en los detalles, y uno de los temas que se va a tener que discutir es si ese cannabis de uso recreativo va a ser proveído por el Estado o por privados. ¿Usted cuál cree que debe ser la fórmula? La fórmula debe ser una fórmula mixta, en la cual el Estado también pueda entrar, como lo compite, por ejemplo, en el sector financiero a través del Banco Agrario, como lo compite el Estado en igualdad de condiciones, pero no le podemos cerrar la puerta a la industria, que ya mal que bien lleva 6 años remando contracorriente para tener unas experiencias aprendidas, y tenemos una industria más o menos ya instalada aquí, que está dispuesta a competir no solo aquí, sino en el mercado internacional. Y tampoco podemos cerrarle la puerta a los pequeños productores que quieren entrar, a los productores indígenas que han manifestado su intención de también entrar, a los productores de las comunidades afro que quieren también entrar. En fin, acá hay una diversidad de voces que deberían unificarse en esta conversación, que deberían sentarse a la mesa en esta conversación, porque la ventaja competitiva del país pues quedó demostrada durante la bonanza marimbera de los años 80, y nosotros yo creo que sí debemos explotar todo ese potencial que tenemos aquí como país en la producción de cannabis, no solo de uso adulto, no solo de uso medicinal, sino que exploremos también el gran potencial que tenemos en uso industrial, porque con el cannabis se pueden hacer prendas de vestir, plásticos, en fin, Sí. se pueden hacer una serie de productos, y ahí sí podríamos masificar Sí. el uso del cannabis. Pues es Miguel Samper, presidente de Azocolcana. Gracias por estar con nosotros en la W Radio. Muchas gracias a ustedes, Paula, y un saludo para todos los oyentes.